Perfecto. Buenos días a todos, a todas, sean muy bienvenidos a nuestro café virtual de la mañana de hoy. Nos acompaña, como bien lo mencionaba al inicio, Pamela Pérez, una egresada de nuestra casa de estudios, y nos va a introducir en una temática algo nueva, pero que está marcando tendencia en las temáticas de reclutamiento, ¿cierto?, e inserción laboral. La importancia del storytelling para la búsqueda de empleo. ¿Cómo podemos utilizar esta herramienta al momento de buscar nuestros desafíos laborales y de nuestros primeros empleos, ciertamente? Pamela, bienvenida a tu casa de estudios, una vez más, agradecidos de que siempre estés dispuesta y disponible para nuestras actividades y que nos nutras de esta interesante temática. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta, como les decía en un inicio, de estar aquí. Para mí es muy grato volver siempre, ya sea en formato virtual o presencial. Entonces, voy a partir hoy día contándoles un poco de esto. Les voy a contar un poquito también de mi experiencia y por qué me siento con la autoridad de venir a contarles algo, porque algo de esto sé, he aprendido en los pocos años que llevo trabajando en recursos humanos. Así que, bueno, lo primero que voy a hacer es presentarme y les voy a enseñar también una técnica para hacer, que es parte de también las técnicas que se usan hoy día mucho en los procesos de selección. Bueno, esta técnica se llama Elevator Speech. Probablemente algunos de ustedes la hayan escuchado antes. Básicamente se traduce en una técnica que aparece en un viaje de ascensor. Y en qué tanto eres capaz de explicar de ti, es lo que demoraría el trayecto de un ascensor desde un piso 1 hasta tu destino. Entonces, básicamente, esta técnica cuenta con 4 o 3 etapas en las que yo hablo un poquito de quién soy, ¿sí? Entonces, voy a partir desarrollando los pasos. Primero, ¿quién soy? Mi nombre es Pamela Pérez. Yo soy, como decía Georgina, egresada de la universidad. Estudié tecnólogo en administración de personal en la USACH y hoy día me dedico a el área de recursos humanos. Específicamente llevo 18 años más o menos trabajando en recursos humanos y hoy día estoy en 2 empresas, en una multinacional que es una startup relacionada con temas de remuneraciones y en Juanco, que es una empresa de reclutamiento y selección de tecnología. Bueno, en general hacemos muchas más cosas, pero nuestro fuerte hoy día es reclutamiento y selección de tecnología. ¿Qué es lo que más me gusta hacer? Bueno, la verdad es que a mí lo que más me gusta hacer es trabajar con personas. Me encanta relacionarme con la gente, me gusta dirigir equipos, me encanta poder solucionar problemas. ¿Y qué cosas me gusta hacer en mi tiempo libre? Bueno, yo tejo a crochet, como dice ahí, corro. Poco corro hoy día, pero algo estoy tratando de retomar. Me gustan mucho los deportes, me gusta mucho el hacer cosas al espacio libre. ¿Sí? Bueno, como dice el título de hoy, vamos a hablar de qué es el storytelling
y por qué funciona, y cómo se usa para la búsqueda de empleo. Y adicionalmente a eso, dejé un espacio para responder preguntas, ¿sí? Entonces, como decía Cerati, tengo una historia que contarles. El storytelling nace básicamente de nuestra natural, digamos, costumbre de contar historias. Y convengamos que el storytelling es un tema, o sea, es un término anglosajón que implica contar una historia, ¿sí? Y se utiliza para desarrollar y para transferir conocimientos, experiencias. No sé si ustedes lo recuerdan desde su infancia, probablemente todos hemos escuchado cuentos, fábulas, leyendas, en las que hemos podido ir adquiriendo conocimiento mediante nuestra vida. Entonces, entender que a través de los relatos se transmite información es muy importante a la hora de utilizar esta técnica para lo que nos convoca hoy día, que tiene que ver con procesos de reclutamiento y selección. ¿Ya? Bueno, nosotros sabemos que una historia es una descripción oral o escrita de alguna cosa o eventos reales que han ocurrido o alguna historia imaginaria, que también nosotros sabemos que eso existe. ¿Sí? Cuando lo hacemos de manera de relato, es que nosotros vamos a ser capaces de contar o escribir esta historia, ¿sí? Ahora, no es necesario tener tantas técnicas de narrativa para contar una historia, pero sí sabemos que tenemos que tener cierta lógica al momento de armar una historia para que se pueda entender y podamos obtener a través de ella los datos útiles que queremos transmitir. Sobre todo para procesos de entrevistas profesionales, para poder hablar acerca de nuestras habilidades y competencias. ¿Sí? Bueno, entonces, sabemos que tenemos que darle una estructura a la historia. ¿Cómo es la estructura? Bueno, aquí aparece la técnica SOAR. La técnica SOAR básicamente es un acrónimo. Si lo llevamos a un término anglosajón, se llama START, pero básicamente es lo mismo, ¿sí? En donde yo parto contando una situación, describiendo en dónde estaba cuando parte mi historia. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, cuando yo era directora de Recursos Humanos en la Universidad Central, un día vino un trabajador a hablar conmigo. Esa es la situación, ¿sí? En la medida en que voy desarrollando el relato, voy comentando los obstáculos que se me presentan. Bueno, la conversación que quería tener este trabajador conmigo era solicitarme un aumento de renta. Uno de los obstáculos que yo tenía es que probablemente no tenía presupuesto en ese minuto para subirle la renta. Adicionalmente, no era un periodo de evaluación de desempeño, por lo que yo no sabía si esa persona tenía un buen desempeño para subirle la renta. Y lo tercero es que no sabía si de evaluación de desempeño. Si se fijan, yo acabo de denunciar 3 obstáculos. Normalmente de un problema uno puede tener muchos obstáculos. Y en un relato yo puedo elegir cuántos contar, ¿sí? Obviamente, siempre uno orienta este relato a los obstáculos más importantes. ¿Por qué? Porque después voy a tener que relatar acciones para contrastar esos obstáculos. Por ejemplo, cuando digo que no tengo presupuesto, ¿qué es lo que puedo hacer para obtener presupuesto adicional? Bueno, podría ir a hablar con el encargado de finanzas a ver si me puede dar alguna partida de presupuesto adicional. Si no estábamos en un proceso de evaluación de desempeño y yo desconocía el desempeño de la persona, podía hablar con su jefe para pedir que le hicieran una evaluación de desempeño express y ver más o menos cómo está su desempeño para subirle la renta. Y lo tercero es que no estábamos en un proceso de negociación colectiva ni nada y no era el plazo para poder subir la renta. Entonces yo, como acción, podría tratar de convencer a la persona a que esperar hasta fin de año, por ejemplo, para poder hacer esta evaluación de aumento de renta. ¿Sí? Ya. Bueno, y finalmente cada una de las acciones me va a dar un resultado. Puede que hayan muchos tipos de resultados, ¿sí? Y cuando hablamos de resultados en un contexto de entrevista o de proceso de reclutamiento y selección, vamos a hablar de logros. Y aquí aparece el primer concepto que probablemente ustedes todos han escuchado, que es los logros profesionales, ¿sí?
Bueno, cuando hablamos de logros, tenemos tres tipos de logros. Tenemos el logro, digamos, común y corriente, el logro ordinario, que está asociado al resultado de una acción aplicada a un obstáculo, pero que el resto de una organización no ve. Por ejemplo, podría darse la situación que yo tenga que hacer algo muy sencillo y que esto sencillo que tengo que hacer me dé un resultado que para mí es bueno, pero que el resto de la organización no percibe. Por ejemplo, yo no sabía usar una fórmula de Excel, ¿sí? Y tenía que resolver un problema rápidamente. Y me conseguí una fórmula, alguien que me la enseñara, la apliqué y tuve un resultado. ¿Es un logro? Por supuesto que sí. ¿El resto de la organización lo ve? No, porque nadie va a usar mi planilla de Excel. ¿Sí? Ahora, tenemos el logro extraordinario, que es el resultado de una acción aplicada a un obstáculo. Por ejemplo, un logro extraordinario sería el mejor vendedor de una compañía. ¿Quién no conoce al mejor vendedor de una compañía? Probablemente todo el mundo, toda la empresa. ¿Por qué? Porque el tipo se gana todos los premios, porque gana más plata que su jefe, porque el tipo es un rockstar, ¿sí? Pero significa que él está haciendo bien su trabajo, pero que su trabajo, o sea, sus resultados son tan importantes que el resto de la organización también lo percibe. Eso es un logro extraordinario, ¿ya? Y finalmente tenemos los logros de aprendizaje. Los logros de aprendizaje van a ser aquellos resultados de las acciones aplicadas a un obstáculo que necesariamente no resultan como yo quería. Cualquiera lo llamaría un error, ¿sí? Pero le llamamos logro de aprendizaje porque al menos aprendimos que por ahí no iba la respuesta, ¿ya? Ahora, en un contexto de entrevista laboral, cualquier persona que los entreviste va a querer saber qué cosas no salieron bien. Y ojo, que esas cosas que no salieron bien no tienen que ver con entender o averiguar en qué son malos, ¿sí? Sino más bien cómo es su proceso de aprendizaje y cómo son capaces de desarrollar la resiliencia y seguir adelante con su trabajo, ¿sí? Ahora bien, contándole la historia, por ejemplo, dijimos que yo podía tener tres resultados de los tres obstáculos y de las tres acciones que hice. Bueno, el resultado número uno puede ser que el señor de finanzas me diga, no hay presupuesto, así que no le podemos aumentar el sueldo al señor. Ya, ahí tenemos el primer logro de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no resultó como yo quería. Entonces, a lo mejor lo que yo tendría que hacer es solicitar ese presupuesto de otra manera. Quizás a lo mejor debía haber ofrecido bajar el presupuesto en otra cosa, no sé. Pero ahí ya hay un logro de aprendizaje, ¿se dan cuenta? El segundo logro podría ser que yo le haya pedido a su jefe que le haya hecho una evaluación de desempeño fuera de plazo y el jefe lo haya hecho y me haya dado los resultados. Y haya conseguido en un corto plazo que hayan hecho una evaluación de desempeño de una persona para poder subirle la renta. Eso es un logro ordinario, ¿sí? Y el tercer obstáculo que era que yo tenía que convencer a la persona de que no le podía subir la renta en ese minuto. Bueno, conversando con el trabajador, la verdad que él me comentó que tenía, no sé si me escuchan bien, los veo un poquito cortados. Ahí te Sí, perdimos un poco, Pamela. está Ya, con una leve intermitencia. ya. Ahora parece que sí se arregló un poco. Sí. Ya. Entonces, como les decía, el tercer logro es convencer al trabajador. Entonces, yo fui, convencí al trabajador, conversé con él y me dice, ¿sabe qué? Mi problema es que hoy día no me está alcanzando para poder pagar la universidad a mi hijo, entonces por eso necesito que me suban la renta. Ah, pero mira, nosotros podemos ver a través del área de bienestar un beneficio y compensar de alguna manera con alguna beca o alguna otra cosa para que el costo de la universidad no sea tan alto. Y finalmente, no le dimos la solución que él esperaba, pero sí logramos darle una solución adicional que le sirve igual. Eso sería un logro extraordinario porque probablemente evitamos un conflicto laboral, evitamos que una persona empezara a tener problemas de desempeño o problemas de motivación porque se considera poco valorado. ¿Se fijan? Entonces, esa es la forma en la que se arma una historia, ¿ya? Con estos pasos. Ahora, les voy a dar un ejemplo. Espérenme un segundito.
Creo que tenemos un problema ahí. Se congeló. Voy a hacer una prueba. Disculpa, Georgina, ¿me escuchas? Sí, hola laboratorio, hola. Bueno, vamos a rellenar un poquito mientras se conecta. Ya. No, no está informada la relatora, pero vamos a saludar ahí al curso. Sí, se cayó Pamela. Al curso de Laboratorio de Consultoría Profesional de Publicidad. Bien. Primera vez que nos toca un curso completo, así que bienvenidos, bienvenidas a los que están ahí en el laboratorio, en la sala. Gracias. Voy a, no sé, profe, ¿me quiere preguntar algo? Lo escucho. No, nada, en realidad quería hacer una prueba de sonido, porque nunca habíamos venido acá al departamento de ingeniería eléctrica, queríamos saber si se escuchaba cuando hablábamos. Eso, pero ya lo tenemos resuelto y no se escucha. Partan nomás. Ya, grabamos bien. Ya. Bueno, estábamos entonces en la técnica de la estructura SWOT, ¿sí? Bueno, digamos que, ¿por qué funciona? Como les decía, el contar un relato es distinto a enunciar cosas. Por ejemplo, yo les puedo decir, ¿saben qué? Yo soy súper buena convenciendo personas. Y ustedes me van a entrevistar y dicen, ¡ay, ya, qué bien por ti! Pero si yo les cuento una historia en donde demuestro cómo lo hago, y ustedes la escuchan y dicen, ah, tienes razón, que es súper buena convenciendo a la gente. O yo soy súper buena solucionando problemas. Pero cuando lo digo en una historia y no lo digo directamente, sino que queda como en el análisis de la moraleja de la historia, es mucho más convincente, ¿sí? Evidentemente, nosotros funcionamos de manera mejor con las letras, con la literatura, porque es una habilidad natural e innata de los seres humanos, ¿sí? Bueno, evidentemente, también me da una perspectiva distinta para mostrar cosas sobre mí, ¿sí? Cosas que yo puedo estar diciendo de mí sin sonar autorreferente o sonar ególatra, ¿ya? Y haciéndolo a través de una narrativa útil y eficiente, le da un plus adicional, ¿ok? Bueno, y lo más interesante de esto es que muchas veces, a través de una historia simple, uno puede mostrar realidades complejas. Contar historias de repente de lo que yo he escuchado o comprendido en mi vida profesional y contárselas a otras personas, permite que yo me sienta más seguro al momento de relatarlas. También es distinto la forma en la que yo hablo de mí a la forma en la que yo cuento una historia. Y los relatos siempre se van a hacer más seguros y consistentes y van a hablar de mejor manera de mis habilidades y competencias. ¿Sí? Bueno. Y aquí les voy a mostrar lo que está pasando en el mercado hoy día. Bueno, hoy día en el mercado laboral, yo diría que existe tras la pandemia una alta competitividad. ¿A qué me refiero con esto? Hoy día las personas compiten con los profesionales de sus, digamos, casas de estudio, por ejemplo, con tus propios colegas, compites con los colegas de otras casas de estudio, compites con los colegas que están dentro de tu país y a raíz de la pandemia y tras el teletrabajo también estamos compitiendo con los profesionales de todas partes del mundo. Porque convengamos que si tiene acceso a un computador y quiere trabajar en nuestro uso horario, técnicamente puede ser nuestra competencia, ¿sí? Entonces, entendiendo que el mercado laboral está cambiando en esas lógicas, conocer claramente cuáles son nuestras propias habilidades y capacidades y poder demostrarlas adecuadamente es un plus, ¿sí? Entonces, nosotros debiéramos desarrollar historias para contar en un contexto de entrevista que hablen bien de nuestras habilidades, ¿ya? Y estas historias siempre debieran terminar en logros que estén situados en contextos laborales. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo hago yo eso si nunca he tenido experiencia laboral? En el contexto de alguien que viene
formándose o egresando recién de la universidad, lo que puede contar como historia son sus logros académicos. Por ejemplo, si nos toca hacer un trabajo en grupo que se hizo difícil, ¿cómo salí de esa situación? ¿Cómo logré obtener una buena nota o convencer al resto de mi equipo que trabajara adecuadamente para conseguir el objetivo? Cosas como esa que también son extrapolables al mundo laboral. Porque recuerden que las habilidades y competencias que se necesitan hoy día en el mundo laboral probablemente son las mismas que se necesitan en el mundo académico. Trabajo en equipo, tolerancia a la frustración, resiliencia, orientación al logro y al objetivo, ¿sí? Y probablemente ustedes, la gran mayoría, ya han desarrollado esas competencias en un contexto académico. Entonces, hablar de cómo funcionó eso en un contexto académico es posible ser extrapolado al mundo laboral, aunque no tengan experiencia, ¿ya? Ahora, cuando sí tenemos experiencia, cuando nos toca contar nuestro rol o nuestro puesto en una compañía, yo puedo decir algo súper simple. Por ejemplo, miren, no, a mí me contrataron para dirigir el área de recursos humanos de una universidad. Y si lo cuento así, la verdad es que eso no está hablando ni de mis habilidades ni de mis competencias. Porque convengamos que para ser director del área de recursos humanos de una universidad, tú tienes que cumplir con ciertas habilidades y competencias como mínimo. De hecho, si no las cumples, probablemente te van a sacar. Entonces, en esa lógica, eso no habla de mis diferenciadores con respecto a otro profesional. Pero cuando yo lo cuento a través de una historia y muestro con un relato cuáles son más fuertes y cuáles otras habilidades incorporé, es completamente distinto, porque eso sí habla de mi personalidad, habla de mi experiencia, habla de quién soy yo y qué les puedo hacer ganar a una compañía que me esté evaluando. ¿Sí? Entonces, hay que buscar diferenciarse. Eso es lo primero. Y armar nuestras propias historias nos va a diferenciar. ¿Ya? Obviamente, estas historias también tienen que ser honestas, tienen que ser francas y desde la confianza. ¿Sí? Porque convengamos que, por ejemplo, si yo pusiera en mi currículum un día que yo descubrí la cura al COVID, ¿sí? Créanme que probablemente todo el mundo va a querer saber de eso porque es un tremendo logro. ¿Sí? Pero eso implica que yo tengo que inventar una historia para sustentar ese logro. Y eso sí es peligroso. ¿Por qué? Porque en un contexto de entrevista nos puede fallar la memoria o nos puede fallar la creatividad y podríamos salir mal parados de una situación como esta. ¿Ya? Ahora, tenemos que, cuando desarrollemos esta historia, tenemos que darnos cuenta de que tiene que ser una historia poderosa. ¿Ya? Que tiene que contar las experiencias de una manera muy concreta y correcta. Tiene que resaltar los aspectos positivos y también tiene que mostrar las cosas que no salieron tan bien y los contratiempos. Y, obviamente, las oportunidades de aprendizaje que hubo en ellos. ¿Sí? Bueno, y aquí vamos a hacer un ejercicio, chiquillos, y les voy a mostrar un ejemplo. Mira, ya. Les voy a contar una historia que sí vimos en un contexto de entrevista, y esta historia que les voy a contar me la contó alguien que yo estaba entrevistando. ¿Ya? Lo primero, tu supervisor necesitaba crear una pequeña base de datos para automatizar los registros manuales y hacer cálculos de costos. ¿Ya? Los obstáculos que tuvo que enfrentar, bueno, uno de ellos es que le faltaba conocimiento sobre hojas de cálculo y aplicaciones de base de datos. ¿Ya? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué acciones tomó? Bueno, buscó formación online a través de YouTube, por ejemplo, y le pidió a un compañero que le ayudara a crear una hoja de cálculo. Finalmente, consiguió crear y utilizar una base de datos nueva en un formato de hoja de cálculo que respecto al método que llevaba antes, le permitió reducir en un 80% el tiempo que dedicó a archivar los registros y a realizar estos cambios. Y aquí me gustaría abrir el micrófono porque quiero hacerles algunas preguntas. Me gustaría que algunos se aventuraran a decirme en qué área creen que trabaja esta persona. Que estamos contando la historia. ¿Algún voluntario?
Nosotros no podemos jugar, así que la invitación es que el resto lo haga. Sí. ¿Quién se anima? Y Luis Briceño tampoco porque él sabe. El diseño tampoco. Sí. Hola, soy Diana y Ya. yo creo que tendría que ser un contador. Ya, sí, ok. Súper, Diana, gracias. Ya, otra pregunta. ¿Cuánta experiencia profesional creen que tiene esta persona? Poca. Poca, ¿cierto? Ya, súper. Y así, en lo que yo les conté, sin darle ningún contexto, ¿pueden detectar alguna competencia o alguna habilidad que tiene esta persona en este relato? Autodidacta. Ya, súper, sí, es autodidacta. Es ¿Qué proactivo. más? ¿Qué otra cosa Proactivo podemos decir? decía Víctor. ¿Quién? Víctor mencionaba proactivo. Proactivo, sí, tiene razón, es proactivo. ¿Qué más? ¿Habrá algo de orientación al logro? Sí, puede ser. ¿Cierto? Y ya, digamos que son esas tres competencias que tiene. Ok. Bueno, ¿y qué les pasaría, chiquillos, si yo les digo que esta historia me la contó un agente comercial que estaba entrevistando? ¿Qué cargo tenía, disculpe? Gerente comercial. Me lo imagino que sí, efectivamente sí tenía mucha experiencia, pero probablemente no tenía mucho acceso a las tecnologías nuevas. Probablemente haya sido alguna Ya, persona entonces puede que de te mayor imagines edad. con harta edad. Sí, exactamente. Ya, súper. ¿Qué otra cosa les podría hacer ruido de esta historia si yo les digo que es un gerente comercial? Es que lo más probable es que sea una historia de su pasado, porque si dice supervisor, como supervisor no conversa tanto con el cargo de gerencia comercial, pero te demuestra que en el fondo tiene algunas habilidades blandas que son potentes y que explican cómo llegó al cargo de gerente comercial. Ya, sí, pero podría ser a lo mejor que estuviera hablando del gerente general, ¿cierto? Y a él le llamara a su supervisor, También. ¿cierto? Sí. ¿Y cómo imaginan, miren, si fuera un gerente comercial, cómo imaginan la empresa donde trabaja este señor? Mediana, ¿cierto? O podría ser pequeña incluso. ¿Sí? Probablemente es una empresa que tiene poca tecnología. Como una empresa chiquitita, más tradicional, familiar, ¿cierto? ¿Coinciden conmigo? Ya. Bueno, les quiero hacer otra pregunta, chiquillos. ¿Alguno de ustedes tiene formación o entrenamiento en entrevistas? No. Ninguno, ¿cierto? Bueno. En la que me ha ido mal, ¿no? Bueno, pero miren, ¿saben por qué les digo? Porque todas las conjeturas que ustedes hicieron son correctas. ¿Sí? Efectivamente, esta historia sí me la contó un gerente comercial, pero esta historia es un logro ordinario. Entonces, cuando es un logro pequeño, lo que hace es que uno subestima la experiencia de la persona y empieza a poner en duda sus habilidades y competencias. Por eso que esta historia, a ver, el ejemplo que les quiero mostrar es que esta historia está mal elegida para una entrevista. ¿Sí? Esto no es el tipo de historia que uno tiene que contar en una entrevista, porque esto te quita seniority, te quita experiencia, te quita habilidades. No estás hablando bien de quién eres tú profesionalmente. El punto es que es fácil levantar habilidades y competencias a través de un relato. Imagínense cómo lo hace alguien con entrenamiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que uno también es fácil darse cuenta cuando alguien te miente. Son muchas cosas las que se ven a través de un relato. Y lo queramos o no, todos tenemos entrenamiento para esto. Ahora, evidentemente, hay otras técnicas un poquito más avanzadas en donde uno aprende mayor sensibilidad al momento de desarrollar entrevistas. Entonces, este es el tipo de ejemplos que ustedes siempre tienen que tener en la cabeza al momento de armar sus historias. La historia que voy a contar
habla bien de mí? Esa es la primera pregunta que se tienen que hacer, ¿sí? Y yo siempre les recomiendo tener entre 4 o 5 historias listas para contar al minuto de enfrentar una entrevista. Es más, yo podría intencionar qué historias contar en una entrevista. ¿Cómo lo hago? Bueno, a través del currículum. El currículum es la herramienta para hacer eso. Por ejemplo, lo que les decía yo, si yo pusiera en mi currículum que yo descubrí la cura al COVID, probablemente alguien que lo lea, lo primero que me va a preguntar entrando a una entrevista, oye, ¿cómo hiciste esto? Y yo le voy a contar la historia de cómo lo hice. Entonces, si yo quiero historias para contar y tengo buenas historias para contar y quiero que me pregunten por ellas en entrevista, lo pongo en mi currículum, pongo el logro, el resultado de esa historia en el currículum para que la persona que lo lea me pregunte. ¿Sí? Y obviamente llevo otras historias más guardadas en el bolsillo para contar en el minuto que me estén preguntando. ¿Sí? Ahora, va a pasar algo también con sus historias, que probablemente ustedes van a detectar en ellas las mismas habilidades y competencias que se repiten en todas. ¿Y por qué pasa esto? Porque nosotros, en nuestra vida profesional, solo vamos a lograr desarrollar fuertemente entre 6 a 7 competencias. Fuertes. No digo que no vayan a tener más, probablemente podrían tener 30, pero sus competencias core, las fuertes van a ser 6 o 7. Entonces, siempre vamos a resolver los problemas con nuestras mayores fortalezas. Por ejemplo, si yo enfrento un conflicto laboral en mi oficina, como yo soy buena para hablar, todo el mundo lo sabe, probablemente lo que yo voy a hacer es ir a hablar con Pepito, ir a hablar con Juanito y ver cómo resuelvo ese problema. Si alguien, distinto de mí, tiene una capacidad analítica más desarrollada, probablemente va a tomar el problema, lo va a desmenuzar, lo va a analizar y va a encontrar una solución ahí. Y no hablo con nadie. Entonces, ¿qué quiero mostrarles con esto? Cada uno de nosotros tenemos distintas formas de resolver nuestros problemas y siempre vamos a usar las habilidades que tenemos más fuertes. Y en alguna medida lo vamos a usar como muleta. Siempre va a ser la primera que va a aparecer. Y las otras más fuertes las van a acompañar. Entonces, es natural y normal que en todas las historias que yo cuente hayan competencias comunes. Pero también van a aparecer otras, dependiendo del problema y la situación. Entonces, tienen que buscar historias para contar distintas. Por ejemplo, tengo una historia de un trabajo en equipo. Tuve que hacer un trabajo muy difícil de investigación en equipo. Entonces me tuve que poner de acuerdo con las personas y todo. Eso es un tipo de historia. Podría tener otra historia en donde, por ejemplo, tengo que hacer algo solo y ese trabajo tiene poco tiempo para desarrollarse. ¿Sí? Entonces, ahí yo voy a usar otras herramientas distintas. O puede ser algo que tenga que hacer en comunidad, pero no con mi universidad. A lo mejor tuve que ir a hacer un trabajo en terreno. ¿Sí? O bien, experiencias de práctica, también sirven. Las experiencias de práctica son similares a las experiencias profesionales, porque combinamos que en la práctica uno hace trabajo fome, pero es trabajo real. Entonces, en general también uno puede levantar historias desde ahí. ¿Sí? Bueno. Y ahora, las cosas que deben considerarse siempre al momento de hablar de nuestras historias. Nuestras intervenciones en entrevistas siempre tienen que estar preparadas. Eso es lo primero. Uno nunca debiera sentarse a hablar con alguien sin saber de lo que va a hablar. ¿Sí? Entonces, siempre yo tengo que darme un día, al menos, para construir historias y para armar estas historias de manera coherente, en donde sepa cuáles van a ser los verbos y los adjetivos que utilizamos, ¿ya? Para que hablen bien de mí, para que la persona que me va a entrevistar entienda mi nivel de seniority. ¿Sí? Como les contaba a través de este ejemplo anterior, el lenguaje genera realidades. Entonces, lo que yo cuento es un ejemplo de lo que yo viví. Y es súper importante cómo lo estoy contando y qué es lo que estoy contando. Entonces, recuerden que ustedes le están construyendo una realidad a otra persona. Entonces, ellos van a vivir
su experiencia a través de su relato. ¿Ya? Pamela, ¿Sí? disculpa, ¿cómo se llama el término que estaba aplicando? ¿Seniority? Seniority. Eso, el seniority está relacionado con la experiencia, con la cantidad de años de experiencia que yo puedo tener. Ok, gracias. Ujú. Bueno, y finalmente, todos podemos hablar y realizar historias de nuestros logros. Todos tenemos logros para contar. Es prácticamente imposible que alguien no haya logrado algo en su vida o haya tenido un buen resultado. Entonces, lo único que tenemos que saber es cómo buscarlo, ¿sí? Y como les decía inicialmente, si no tienen mucha experiencia profesional, los logros académicos o incluso los logros en actividades extraprogramáticas también funcionan. Por ejemplo, si alguno de ustedes ha sido scout y les ha tocado desarrollar algún problema, no sé, abastecimiento, necesitábamos comida para una actividad de los scouts. ¿Cómo resolvimos eso? Todo en la vida le puede generar un logro. Ahora, evidentemente hay cosas que se pueden usar en contexto de entrevista y otras que no, pero tenemos que buscar las más símiles, ¿sí? Y finalmente, chicos, les dejo el espacio para preguntas. Yo tengo una. Ya, espérame un segundito, vamos a dejar de compartir y... Ya, Víctor, dime. Primero que todo, agradecerte, Pamela, por el espacio y el tema, porque lo encuentro muy importante en lo que me encuentro ahora hoy en día, que es buscar pega. Así que Ya, estoy ahí preparándome con todo lo posible. Y lo que te quiero preguntar, ¿cómo se relaciona este método del SOAR o el STAR que mencionan muchas empresas con las videoentrevistas grabadas, que tienen como tiempo limitado para responder ciertas preguntas y que aplican como inteligencia artificial para como revisar todo eso ya, eso es otra y las que cosa. al final y las que al final entregan como un resultado, ¿sí? Una Ya, descripción de ti. súper, ya, eso es otra cosa. Les voy a contar, probablemente tú has sido entrevistado por Aira, ¿no? Sí, Ya, también. bueno, Aira y otros software de A ver, una de las cosas que quiero que aprendan es que hoy día en el mundo del reclutamiento y la selección también existe la tecnología. Antes, chicos, nosotros teníamos que entrevistar personas para un proceso y nos podíamos demorar meses en revisar currículum. Sobre todo si eran procesos masivos. Piensen en que si teníamos que revisar 300 currículum, eso probablemente duraba un mes, 2 meses, ¿sí? En la inteligencia artificial vino a reemplazar algunas funciones de los humanos, pero evidentemente hay empresas que todavía siguen usando a personas para hacer esto, ¿ya? O sea, no es que todas las empresas hoy día usen inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial está parametrizada de la misma manera que lo hace un reclutador común y corriente. El primer filtro de la inteligencia artificial es un filtro curricular. Y en el filtro curricular, al igual que una persona, se buscan palabras clave. Por ejemplo, si yo estoy buscando ingenieros comerciales, lo primero que voy a buscar es que el currículum de la persona que estoy revisando sea de un ingeniero comercial. ¿Sí? Estoy buscando una cierta cantidad de años de experiencia, voy a mirar que la persona tenga esa cierta cantidad de años de experiencia. Si quiero habilidades y competencias en específico, las tiene que decir. Si no las dice, queda fuera. Y finalmente, también está relacionado con, tiene que enunciar logros relacionados con habilidades y competencias relacionadas con el área de desempeño. Por ejemplo, si yo quiero que esa persona haya manejado nóminas, tiene que decir en algún lugar que manejó nóminas. ¿Sí? Entonces, esa selección la hace tanto un humano como un computador o la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, la diferencia que tiene es que lo va a hacer a una velocidad mucho más grande que un ser humano y probablemente me puede revisar 10.000 currículum en una hora. ¿Sí? Una vez que hace ese filtro del currículum, cuando pasamos a los assessments, básicamente los assessments son las pruebas que se aplican. Pruebas de lógica, pruebas de... Y cada uno de estos software tiene distintas pruebas parametrizadas que te las aplica y te hace responder las pruebas, las corrige y saca puntaje. Entonces ella va haciendo varios filtros. Primero revisa los currículums, después hace los assessments y finalmente la evaluación en una entrevista, digamos, video grabada, eso tiene una lógica de programación neurolingüística. Es decir,
No se está evaluando el contenido de la entrevista, ojo con esto. Yo podría estarle hablando de la comida del día que voy a preparar mañana, en una entrevista. Por acá no escuchamos. Pamela, Sí, se motivó ahí. perdimos tu El audio. audio. ¿Ahora me escuchan bien? Ahora sí. Ya. Por ejemplo, hay formas en las que se mueve la cara, no sé si alguno de ustedes vio Lie to Me o alguna serie relacionada con esto, hay formas, había una serie de la PDI en donde pillaban a la gente en el aeropuerto que se llamaba El Cuerpo No Miente. No sé si alguna vez alguien la vio, para que se haga la idea de lo que le estoy hablando. Bueno, pero básicamente, programación neurolingüística dice que uno mueve su cuerpo de manera curiosa cuando miente. Entonces, lo que está midiendo esta cosa, básicamente, a través de la grabación, es que tú no estés mintiendo, ¿sí? Y hay una segunda etapa en donde se evalúa el contenido de la entrevista y eso lo hace una persona, ¿ya? Normalmente, ¿quién encargó el proceso? Entonces, hasta la etapa de grabación de la entrevista, la inteligencia artificial puede entregar un perfil y parámetros de datos de evaluación y el contenido de la entrevista finalmente lo evalúa quien te va a contratar, ¿sí? Entonces, así es como se vive ese proceso. ¿Cómo sé yo que una empresa está usando inteligencia artificial para evaluarme? Súper simple. Cuando ustedes se ven obligados a poner su currículum en un formato que prácticamente lo tienen que hacer en una página web, eso es inteligencia artificial chilena, ¿sí? Si a ustedes les piden el currículum que lo envíen por correo, ellos trabajan a la antigua. ¿Ya? No sé si, Víctor, respondí tu respuesta. O sea, respondí tu pregunta, disculpa. Sí, en parte sí. Lo que pasa es que, claro, se nota que he estado participando en estos concursos masivos, que son más que nada para empresas grandes, y el tema es que al final siempre te entregan un resultado, y uno lee esos resultados y pareciera ser que uno es un ser de luz, así como la persona perfecta, y al final uno no queda, no sigue avanzando en los procesos. Entonces la pregunta ahí es, ¿qué falló? O sea, ¿cómo...? Al final la pregunta es cómo uno puede vencer la inteligencia artificial. Mira, Eso. Esa es otra pregunta, Víctor, porque lo que tú me acabas de decir es otra cosa. Mira, te cuento. ¿Te acuerdas que yo te dije que yo tengo 6 o 7 competencias fuertemente desarrolladas y no van a haber más? Ya. Pongámonos en la situación que hay una empresa a la que yo quiero aplicar, ¿sí? Y esta empresa a la que yo quiero aplicar, que me encantaría trabajar ahí, por ejemplo, ya Coca-Cola. Yo quiero toda mi vida he querido trabajar en Coca-Cola. Entonces voy y veo que hay un concurso abierto para director de recursos humanos y digo, ya, esta es mi oportunidad, voy a entrar a Coca-Cola. Y postulo, ¿sí? Ya, convengamos que Coca-Cola es una empresa muy antigua y que ha pasado por varios ciclos en su vida, ¿sí? En algún momento Coca-Cola fue startup. Y cuando era startup, estaba creciendo así, pero locamente, vendía más de lo que podía producir y probablemente tenían un desorden gigantesco. ¿Qué iban a necesitar en esa oportunidad de alguien de recursos humanos? Probablemente alguien que les ordenara, que les ayudara a formar estructura, que les ayudara a pagar bien remuneraciones, que hiciera buenos procesos de reclutamiento y selección y que armara un proceso. ¿Ya? Esa es la necesidad de una startup. Ahora, cuando la empresa deja de ser startup y se consolida en el mercado, llega a la meseta, ya tiene varios clientes, está consolidada, tiene un producto que es atractivo, incluso puede darse el gusto de elegir qué clientes quiere tener. Bueno, en ese minuto, la empresa, ¿qué va a necesitar de alguien de recursos humanos? Va a necesitar a alguien que a lo mejor conozca de desarrollo organizacional, alguien que conozca de retención de talento y otras iniciativas que son necesidades de segundo orden cuando las empresas ya tienen un aspecto consolidado. Bien, pongamos que Coca-Cola apareció un competidor muy grande, ¿sí? Y empieza a perder cuota de mercado. La gente ya no está tan fidelizada con la marca y empiezan a tener problemas económicos. Y necesitan un director de recursos humanos para ir. ¿Qué van a necesitar? Probablemente alguien que sea bueno negociando, probablemente alguien que sea bueno bajando costos de operación en recursos humanos, probablemente alguien que esté dispuesto a despedir personas y hacer reestructuraciones, ¿sí? Y pongámonos en la situación de que Coca-Cola quiebre. Y Coca-Cola quebrada tiene dos opciones. Una,
ser adquirida por otra empresa, se ofrece en el mercado para que la compren, y la otra es que quiebren y se salga y desaparezca Coca-Cola de la vida. ¿Qué es lo que van a necesitar de alguien de recursos humanos ahí? Alguien que sea, como decimos nosotros, un sepulturero que venga a cerrar la operación, ¿sí? Entonces, es muy importante el minuto histórico de la compañía para saber si yo voy a aplicar o no en esa compañía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si mis habilidades son de desarrollar equipo, generar talento, construir procesos de donde no hay nada, ordenar, eso no le va a servir de nada a una empresa que esté en un proceso de quiebra. Pero eso yo no lo sé hasta que aplico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo ser una tremenda profesional, pero estás descalzada con la necesidad de la compañía. Y por eso no me seleccionan. Entonces, uno tiene que hacer otro ejercicio más al momento de buscar trabajo. Tengo que entender un poquito cuál es el minuto histórico en el que está pasando esa compañía. ¿Sí? Por ejemplo, ¿y cómo sé yo eso? Por ejemplo, leyendo el diario financiero. En el diario financiero siempre aparecen las empresas que están recibiendo capital, por ejemplo. Entonces, esta empresa que va a recibir capital, en un corto plazo va a empezar a contratar. ¿Por qué? Porque están creciendo. También aparecen las empresas que se fusionan. Cuando se fusionan es porque tenemos problemas económicos. Las empresas que se están expandiendo, las empresas que se están contrayendo, cuando abren nuevas sucursales en otros países, cuando no, cuando cierran operaciones. Todas esas cosas hoy día están disponibles a un clic, a través de Google, a través de... Y si yo soy una buena investigadora, probablemente podría entender un poquito qué le está pasando a la empresa antes de aplicar y también antes de entender si es a mí a quién van a necesitar o van a necesitar un perfil distinto. No sé si me logré explicar con esta historia, Víctor. Sí, sí, comprendo. Es que igual yo lo pongo en el contexto de que todos nosotros vamos recién saliendo de la industria y muchas de las empresas que uno postula son empresas que están buscando jóvenes. Entonces, Sí. es ahí el tema. Y otra Ya, consulta y en que te ese quería hacer, caso, Pamela. tienes que apuntar a las empresas que tienen programas de trainee o que tienen programas ¿cómo se llaman? De high potential o nuevos profesionales jóvenes, porque esas empresas están dispuestas a formar. Sí, pues, a esa precisamente son las que postulo y esa es precisamente donde tengo esos problemas. Entonces, por eso era mi pregunta generalmente. Y otra cosita que quería preguntarte era con respecto a las empresas que están como a la antigua, las que revisan, las que tú le mandas tu CV por correo nomás. ¿Ya? ¿Es importante en el correo hacer un storytelling también? ¿O ellos como que ven que Sí. mandaste un archivo adjunto, lo descartan y siguen? ¿No? A ver, esto lo voy a explicar con otro ejemplo. Mira, ponte tú que tú me mandas tu currículum a mí, yo acabo de publicar un aviso para contratar ingenieros comerciales y tú me mandas tu currículum. Y yo recibí además del tuyo 300 más en mi correo. Y los tengo que revisar hoy día. ¿Sí? Entonces tú me pusiste, hola Pamela, adjunto CV. Saludos, Víctor. Ya, perfecto. Yo recibí tu currículum y además tu currículum viene en un archivo PDF que dice BC versión 1. Ya, ok. Primero, no tengo idea qué estudiaste. No me lo dijiste en el correo, nada. No me dijiste qué proceso estabas aplicando en el asunto, ¿sí? En el correo no me dijiste qué estudiaste, no me dijiste qué aviso viste, no me dijiste nada. Entonces, me obligas a abrir tu currículum, leerlo y ver si de todos los procesos que estoy llevando, que pueden ser 7 u 8, tú aplicas para alguno. Si tengo 300 correos más que leer, objetivamente hablando, ¿voy a hacer eso? Claro, se entiende. No. No, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Primero, en el asunto, poner el cargo al que estás postulando y tu nombre. Segundo, saludar, decir, hola, adjunto te envío mi CV para postular el cargo de tal cosa. Cuento con tanta experiencia y me encantaría participar de este proceso. El adjunto, en PDF, tiene que decir el cargo al que estás postulando, el nombre del currículum debe decir el cargo al que estás postulando, o bien tu experiencia profesional o tu formación profesional, y tu nombre. ¿Por qué? Porque si a mí me interesó tu currículum y lo quiero revisar después, lo voy a llevar a una carpeta en mi computador y lo voy a copiar ahí. Y probablemente en esa misma carpeta hayan 200 currículums más. ¿Cómo me voy a acordar que es el tuyo? Porque tiene tu nombre. Porque si tiene cualquier otra cosa, te perdiste. Entonces, lo que tú tienes que evitar
es que yo pierda interés en ti. ¿Sí? Y para eso tienes que asegurarte que yo vea tu currículum. Y esas son las maneras en las que uno se asegura que te vean. Porque cuando la gente se queja de que, oye, es que no me respondieron nunca, yo mandé el currículum y no me dieron ningún feedback, claro, porque probablemente ni lo vieron. Es una realidad, pero eso pasa. Entonces, tenemos que asegurarnos de ponernos en primera línea para el que nos va a leer. Ok, gracias. No, de nada. Pamela, ¿Alguna otra pregunta, chicos? sí, por acá tengo una pregunta de aquí del Laboratorio de Consultoría Profesional. Yo soy el profesor. Pero creo que a lo mejor puede ser clarificador para harto de esto. ¿Qué recomendación tú le darías a aquellos profesionales que no tienen experiencia laboral, que tienen que a lo mejor hacer la práctica o que recién están buscando su pega después de la práctica, con respecto a la performance que tienen que tener en la entrevista de trabajo? Considerando que hoy día tenemos dos modelos de entrevista de trabajo, uno que es digital y otro que es presencial. Considerando que el digital, así como lo estamos viendo ustedes en cuadritos con cámara, el encuadre solamente veo la cara y no veo nada más. ¿Qué recomendaciones nos da al respecto? Ya, en el formato digital, chiquillo, bueno, aquí no estamos siguiendo ninguna regla en realidad, pero deberíamos seguirlas para que les quedara un poquito más claro. Escuchen. A ver, el formato digital, si bien es cierto, es algo tremendamente impersonal, uno igual puede transmitir emociones y puede transmitir energía a través de este formato. ¿Sí? O sea, es evidente si yo estoy sonriendo o no. ¿Cierto? Entonces, una de las cosas que yo tengo que hacer, al igual que cuando preparo mi vestuario para ir a una entrevista presencial y preparo mi look y mi forma de hablar, cuando voy a participar en una entrevista virtual también lo debiera preparar. Cosas que tengo que preparar. Lo primero, el fondo. Es increíble la cantidad de gente que se pierde mirándote el fondo. Entonces, si voy a participar de una entrevista virtual, ojalá un fondo liso, de un color claro, ¿sí? Sin cosas que llamen la atención. Entonces, tengo que buscar un lugar en donde tenga un fondo que no vaya a distraer nada. Que la atención de la entrevista te puede estar en mí y no en la muralla o en el clavo que está ahí en la muralla. ¿Ok? Lo segundo, la iluminación. Chiquillos, es súper importante para la forma en la que se van a ver la iluminación. Miren, es muy distinto, voy a hacer un ejercicio. Miren. Tengo una lámpara acá. Es muy distinto que la luz me llegue desde atrás, ¿sí? A que me llegue desde frente. A que me llegue desde arriba. Si se fijan, cuando la luz me llega de arriba, se me ven ojeras. Me veo cansada, demacrada. Si me llega de frente, me veo un poco más pareja, más normal. Tiene que ver incluso con las mismas lógicas que usamos para la fotografía. ¿Sí? Tienen que tratar, ustedes que son de publicidad saben mejor que esto que yo, tienen que tratar de tener la mejor iluminación y el ambiente más cálido para su iluminación facial. ¿Sí? Ojalá, chiquillos, la ropa clara. O si les queda bien el oscuro, pero algo que sí se vea formal. ¿Ok? Evitar los polerones, esas cosas, porque eventualmente también habla de la presentación. En términos espaciales, la distancia recomendada es un brazo desde la pantalla. ¿Sí? ¿Para qué? Para que si yo muevo las manos al conversar o me muevo de alguna manera, de manera natural, se pueda percibir. ¿Sí? Y no solamente me vea así como fotocarnet. ¿Ok? Y lo último, cuando ustedes le hablen, no le hablen a la pantalla, no hablen a lo que estoy viendo, háblenle a la cámara, porque la cámara son los ojos de la otra persona. Entonces, si yo hablo de frente y empiezo a gestualizar de frente, es mucho más natural que si lo hago mirando la pantalla, porque pareciera que estoy mirando hacia abajo. Y lo otro, suban el computador, chiquillo. Yo aquí tengo un computador puesto sobre un pedestal que permite que la cámara quede a la altura de mis ojos. Si ustedes están mirando para abajo, también se ve mal. Entonces, todas esas cosas son ruidos visuales que les van a perjudicar en una entrevista. ¿Sí? Y traten de ser lo más natural posible también en una entrevista virtual, así como lo serían en una entrevista presencial. ¿Sí? El preparar las historias antes les va a dar más tranquilidad.
¿Por qué? Porque yo no tengo que estar en el minuto pensando en una historia para recordar, para contar. Si yo la tengo guardada en el bolsillo, incluso la puedo tener anotada, porque ojo, que en este formato computacional nadie está viendo qué es lo que ustedes tienen alrededor. ¿Sí? Entonces podrían tener ahí algunas cosas punteadas y hablar con más naturalidad, más tranquilo. Eso les va a generar una sensación de tranquilidad al momento de enfrentar una entrevista de estas características. No sé si les respondí la pregunta, chiquillos. Por lo menos a mí sí. No sé si los estudiantes tienen alguna otra pregunta al respecto. Yo tengo otra. Ya, diga. Ya desde el punto de vista del reclutador, del Departamento de Recursos Humanos, yo sé que los presentes a lo mejor somos de distintas carreras, de distintas industrias, de distintos rubros, ¿bien? Pero considerando el mismo contexto anterior, es decir, un estudiante que quizás está buscando su práctica o quizás está buscando su primera experiencia laboral, los reclutadores es difícil que estén buscando experiencia laboral. De hecho, hay hasta tallas, hay bromas de eso, que se busca recién egresado con 10 años de experiencia. Entonces, bajo esa mirada, ¿qué están buscando? Más que buscar, ¿qué están valorando hoy día los reclutadores de los estudiantes o los egresados que no tienen experiencia laboral? Ya, a ver, experiencia laboral en su área de formación sería una tontera que les pidieran, ¿sí? Pero ojo, hay ciertas cosas que yo puedo haber hecho y que las puedo enunciar en un currículum que no necesariamente tengan que ver con mi área de desempeño, pero que sí me traen experiencia. Por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad garzoneaba, ¿sí? Los fines de semana yo garzoneaba porque quería hacerme mis lucas, y uno siempre cuando estudia anda corto en lucas, entonces yo garzoneaba. Y lo puse en mi currículum, que yo trabajaba de garzona los fines de semana. Y yo hoy día recibo currículum de gente que ha trabajado en empaque los fines de semana, o que trabaja como promotor y todo. Eso les da un plus adicional, aunque ustedes, aunque no tengan nada que ver con su área de desempeño, porque los acerca a experiencias laborales. Y una persona que tiene experiencias laborales tiene ciertos comportamientos ya desarrollados. Por ejemplo, sabe cumplir horarios, sabe llegar a la hora, sabe cumplir jornada, es capaz de entenderse bien con un supervisor, trabaja en equipo probablemente. Y esas cosas son las que quieren valorar hoy día los reclutadores, entendiendo de que ustedes tienen conocimiento, por un lado, que es lo que están desarrollando en la universidad, y por otro lado, habilidades, que de forma conjunta se van a transformar en competencias, ¿sí? Porque una competencia es una habilidad mezclada con un conocimiento. Ejemplo de esto. Yo cuando entré a estudiar ingeniería comercial, entré porque a mí se me daban bien los números. Era buena para las matemáticas. Ese era mi análisis. Entonces yo creí que se me iba a hacer fácil y por eso entré a estudiar ingeniería comercial. Entonces, uno mezcla una habilidad, algo para lo que soy buena, con un conocimiento y termina siendo una competencia. Un ejemplo de eso, yo con lo buena que soy para hablar, podría haber estudiado periodismo, ¿sí? Y probablemente sería una buena periodista. O haber estudiado pedagogía y probablemente sería una buena profesora. Ahora, si mezclo mis habilidades comunicacionales con conocimiento de relaciones laborales, puedo ser muy buena negociando y puedo ser una muy buena gerente de relaciones laborales. Entonces, a eso voy. Probablemente ustedes estudian lo que estudian porque reconocieron en sí mismos que tienen habilidades ya desarrolladas. Muestren esas habilidades. ¿Para qué soy bueno yo? ¿Y cómo lo pongo en el currículum? ¿Cómo lo cuento en una entrevista? Eso es lo que tienen que buscar, chiquillos. Cada uno de ustedes sabe que tiene cosas en las que son buenos. Incluso es más, pregúntense, si es que no es tan fácil de detectar, pregúntense qué cosas se le hacen menos difíciles. Porque o que le gusta más. Porque lo que a uno le gusta más o es menos difícil normalmente está relacionado con la habilidad. Convengamos que a mí la física nunca me gustó y se me hacía muy difícil. ¿Sí? Entonces, probablemente yo no voy a hacer nunca una física de la NASA y no voy a trabajar en eso porque no me gusta y no me gusta porque no soy buena. Y es obvio. Hay cosas con las que vamos a ser buenos y otras que no. Y en las que somos buenos están relacionadas con nuestras habilidades. ¿Sí? Entonces, volviendo a lo que están buscando hoy día los de las áreas de reclutamiento y selección. Lo que están buscando es que ustedes nos hagan la pega fácil, chiquillos. ¿Cómo nos hacen la pega fácil?
teniendo súper claro cuáles son sus habilidades, qué es lo que tienen que ofrecer, y nosotros lo identificamos. Si nos sirve, seguro que se van a quedar, seguro, ¿sí? Pero quienes tienen que tener claro que lo que tienen para ofrecer son ustedes. ¿Hay más preguntas? Estaban Parece preguntando si se iban a compartir las grabaciones. Sí, efectivamente compartimos la grabación a quienes se inscribieron en el taller, así que para que todos también lo sepan. Me parece que no tenemos más preguntas. ¿Sí? ¿No hay nadie más a quien le haya quedado alguna duda, algo que nos quiera comentar de sus propias experiencias de entrevistas? ¿Alguien está levantando la mano ahí en la sala? No sé si... Ya. Sí, aló, sí. Ya. Quería preguntar cómo, porque ya entiendo todo esto de la parte del storytelling y de hacer un poco más interesante lo que son las experiencias laborales, pero esto igual se adecua más o menos al perfil que uno cree de la persona que lo está entrevistando, ¿no? Porque me pasa que muchas veces dar un storytelling y un poco desviarse de la pregunta que te están haciendo puede ser un poco como no sé si latero o como que llame la atención, pero para mal, como del entrevistador. Ya, entiendo tu pregunta. Mira, normalmente las entrevistas por competencia parten con preguntas de estas características. Cuéntame una vez en la que te haya tocado enfrentar esta situación. ¿Cómo lo hiciste? Eso es una entrevista por competencia. Y están usando una metodología SOAR y STAR de vuelta de la evaluación. Entonces, lo que espera esa persona es que tú le armes una historia. ¿Sí? Lo primero. Entonces, cuando te hace una pregunta de esas características, tú dices, mira, había una vez, cuando yo era tal cosa, o cuando estaba haciendo tal cosa, un día me pasó, y le empiezas a contar. ¿Ya? Ahora, sí es cierto que uno no debiera perderse en los detalles, por eso que existe la técnica, chiquillos, porque si yo empiezo como, no sé, el Señor de los Anillos a contar todos los detalles de las cosas, claro, esto se podría volver eterno y a lo mejor vaya a dar lata y no te van a querer escuchar. Tiene que ser concreto, ¿sí? Es como contar la situación, los obstáculos, las acciones y los resultados, y llegar rápido a eso. No tomar más de 4 minutos en una historia, ¿sí? Porque en realidad los detalles a veces no aportan tanto en un contexto de entrevista. Y también tienes que darle el espacio a la persona que te está entrevistando, si quiere ahondar más, que pregunte más. ¿Sí? Entonces tienes que saber cómo armar ese relato justo, con poco detalle y con el detalle necesario para contar qué es lo que sabes hacer. Por eso es que se prepara la historia, ¿sí? Porque si la armas en ese minuto, en tu cabeza, probablemente vas a contar cosas que están de más y podrías desviarte de la pregunta y finalmente no responder lo que te están preguntando. ¿Sí? Ya. Ya, y hay una pregunta ahí. La metodología SOAR y STAR, Tamara, son la misma. No son distintas. La diferencia es que es un acrónimo que está uno en español y el otro en inglés. ¿Sí? Pero es la misma técnica. Parece que hay más preguntas en la sala. No. ¿No? No, yo logro ver una mano, pero no sé si están señalando, a ver si me ayuda el profe que está en la sala, Sí. no sé si hay más preguntas. No, al parecer no hay más preguntas. Ya. Solo veo movimiento nomás y pensé que era una manito. Igual nosotros le vamos a compartir a través del equipo de la universidad un documento en donde se explica con un poquito más de detalle la metodología SOAR y cómo preparar las historias. Y también vienen algunas preguntas que les pueden ayudar a recordar situaciones. ¿Ya? Se los vamos a dejar compartidos para que lo entreguen con el video. Cuando compartan el video, lo entregan también. ¿Ya? Así Que les va a es. servir como guía.
Así es. Bueno, Pamela, agradecemos. Dejé para el final la pregunta de Daniela Vega, pero primero vamos a hacer el cierre y el agradecimiento oficial a Pamela nuevamente por instruirnos en esta temática tan interesante, bien más común en ámbitos como del emprendimiento, pero cómo traemos esa técnica a la búsqueda laboral. Así que interesante los tips que nos das. Yo también tomé varias notas porque igual es importante como asimilar esas herramientas para el trabajo diario también. Así que muchas gracias por la exposición de la temática y Daniela me da el pie para comentarles a quienes nos acompañan es que efectivamente nosotros tenemos una trayectoria de empleabilidad que parte con el café virtual en abril. Para quienes nos acompañan por primera vez, en abril nosotros iniciamos nuestros talleres de empleabilidad con distintas temáticas como la que hemos abordado hoy. Y para quienes se perdieron estos talleres, porque nos acompaña Luis Briceño, que también es un egresado de la universidad y encabeza otros de nuestros talleres, nos pueden escribir para que les hagamos envío de los enlaces que están en nuestro canal de YouTube y puedan revisar temas que ya incluso han salido en esta sesión, como son la preparación de una entrevista laboral, ya sea en formato virtual, como decía Pamela, o en formato presencial. Entonces, hay temáticas que por la ejecución de este ciclo ya han sido abordados en sesiones anteriores, pero si ustedes están interesados en revisarlas, escríbanos para que nosotros les podamos enviar los enlaces de estos videos. Luis dice que tiene problemas con la cámara, por eso no nos puede saludar, pero ahí también está nuestro egresado, colaborador y relator de otros talleres. Y de la misma forma, estos talleres se realizan 2 veces a la semana, 2 veces al mes. Entonces ya pronto vamos a tener otro café virtual. Marcelo, si ahí me ayudas con la fecha del mes de septiembre. Y contarles que esta trayectoria de empleabilidad también incluye en el mes de octubre simulaciones de entrevistas. Así que ya nos pasamos de los talleres teóricos a la práctica, así que estén ahí atentos, atentas a la convocatoria porque hay cupos limitados. Y la idea de estas simulaciones es que ustedes puedan poner en práctica todos estos elementos. El 8 de septiembre tenemos la próxima sesión del café virtual. Y finalmente cerramos esta trayectoria de empleabilidad en noviembre con nuestra Feria Laboral USACH, que es una feria que tiene fecha de inicio el 7 de noviembre. Del 7 al 14 de noviembre tenemos la feria laboral, que también van a haber talleres, pero principalmente es el cierre de estas trayectorias de empleabilidad con postulaciones a prácticas, primeros empleos y empleos que ya requieren una trayectoria laboral, que quizás no es el objetivo de nosotros principalmente, pero es una actividad transversal, gratuita y exclusiva para nuestra comunidad USACH. Así que además de otras actividades que hacemos con empresas de difusión, como decía ahí Víctor, hay programas de entrenamiento o programas trainee que constantemente se están difundiendo también a través de nuestras redes, la ITITIA USACH. Así que les invitamos a quienes están por primera vez con nosotros o quienes ya nos acompañan desde el inicio del ciclo, a estar bien atentos y atentas a las nuevas actividades que desde la unidad en el marco de la ITITIA, egresados USACH, estamos implementando para todos y todas ustedes. Y un dato que ahí ya tenemos, entiendo, el compromiso con el profesor Oscar, un taller para dar a conocer nuestro portal de empleo. Así que, bien, sin más, agradezco a todos y a todas su atención, la participación activa, sus preguntas y les esperamos en una nueva sesión, pero antes de cerrar esta jornada, les quiero invitar